Cuando mi amiga cercana Layla Parker descubrió que había cambiado el condón que usó mi esposo Matthew Miller por el que había usado Nathan Johnson, el padre de Carter Johnson, explotó de rabia en el acto. En mi vida anterior, Layla sufrió abuso por parte de Carter y me pidió quedarse en mi casa. Me dio compasión y accedí a que se quedara por un tiempo, pero jamás imaginé que 2 semanas después, Layla, accidentalmente, descubriría que estaba embarazada. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Layla qué había ocurrido, Carter apareció y le fracturó las piernas a Matthew. Luego nos llevó a los tribunales. En el juicio, Layla acusó entre lágrimas a Matthew de tener malas intenciones hacia ella, afirmando que la había agredido mientras se hospedaba en nuestra casa. Aseguró que no solo no impedí que Matthew la dañara, sino que en realidad lo ayudé a hacerlo. Matthew y yo lo negamos todo, pero Layla presentó un informe de amniocentesis que demostraba que el bebé que esperaba era de Matthew. El público nos juzgó y el tribunal nos condenó tanto a Matthew como a mí a prisión y nos ordenó pagarle a Layla $10 millones por daños emocionales. Matthew y yo terminamos encarcelados mientras Layla usó los 10 millones para interrumpir el embarazo. Luego vivió felizmente con Carter. Cuando abrí los ojos otra vez, había vuelto al día en que Layla pidió quedarse en mi casa. Sentía un fuerte dolor de cabeza, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no estaba tirada en la calle recibiendo golpes y maldiciones, ni en una celda húmeda y despreciada por todos. Estaba en casa. Naomi Brooks, eres tan buena persona. Si no fuera por ti, Carter me habría matado a golpes. La voz familiar de Layla rompió el silencio. Me giré de inmediato y vi a Layla de pie frente a mí, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando supe con certeza que había renacido. Había regresado al mismo día en que Layla me rogó que la salvara de la violencia doméstica. Y yo, conmovida por su llanto, le ofrecí nuevamente mi hogar. Naomi, tu casa es tan espaciosa. Debe valer millones, ¿verdad? Antes de que pudiera contestar, Layla ya había entrado, con los ojos brillando de codicia y envidia. Justo entonces, Matthew regresó del trabajo. Al verlo, Layla rápidamente se acomodó el cabello y se retocó los labios. Antes de acercarse al con voz suave, este debe ser Matthew, ¿verdad? Solo lo vi una vez, en tu boda. Es tan atractivo. Mientras hablaba, se aproximó intencionalmente, su actitud descaradamente seductora. Matthew frunció apenas el ceño y se alejó un poco, respondiendo con cortesía, gracias por el cumplido. Yo sabía que Layla lo incomodaba. La familia de Matthew se dedicaba a los negocios y contaba con una gran fortuna, por lo que mujeres con segundas intenciones siempre rondaban cerca. Por eso, podía notar fácilmente las intenciones ajenas. En mi vida anterior, me advirtió varias veces que Layla no era tan inocente como aparentaba. Yo creí que estaba siendo duro con mi amiga. Ahora entendía lo ingenua que había sido. Igual que antes, al notar que Matthew no respondía a sus insinuaciones, Layla rompió en llanto. Naomi, eres afortunada por tener un esposo tan bueno. Yo no tengo esa suerte. Trabajo todos los días y aún así soy maltratada. Mientras hablaba, observaba a Matthew con expresión dolida, buscando provocar empatía. Como era de esperarse, al escuchar eso, Matthew frunció el ceño y dijo, ¿violencia doméstica? En mi empresa contamos con abogados. Si necesitas ayuda, puedes hablar con Naomi. Layla exclamó entusiasmada. ¿De verdad, Matthew? Entonces debo agradecerte adecuadamente. Interrumpí a Layla y dije, Matthew, no hables de abogados. Solo tuvieron una discusión. En lugar de aconsejarle que se divorciara, esta vez le dije deliberadamente, Layla, ¿has pensado que tal vez eres tú la causa de ese abuso? Escúchame. Vuelve con Carter y pídele perdón. Tal vez puedan reconciliarse pronto. Matthew me miró sorprendido, ya que nunca solía dar ese tipo de consejo. Layla también se mostró confundida y preguntó, Naomi, ¿cómo puedes decir eso? Yo soy la víctima. ¿Víctima? Alcé una ceja y respondí, si eso es cierto, entonces Carter está cometiendo un delito. Y si está cometiendo un delito, merece ir a la cárcel. ¿Realmente quieres que Carter acabe en prisión? Yo, Layla, no sabía cómo reaccionar. Me reí por dentro, con frialdad. Claro que no querría eso. Si Carter iba a prisión, ¿quién le ayudaría con el resto de su plan? Percibiendo el ambiente tenso, Matthew dijo que debía atender una llamada de trabajo y se retiró a su estudio, dejando a Layla y a mí solas en la sala. Apenas se fue, la expresión de Layla cambió por completo. Naomi, ¿por qué dijiste eso frente a Matthew? ¿Quieres arruinar mis posibilidades de que tu esposo me ayude?
Contuve mi rabia y le sonreí suavemente. Claro que no. Solo me preocupa que pierdas a alguien que realmente se preocupa por ti. Estoy segura de que tu esposo te quiere. Quizás solo tiene una forma errada de demostrarlo. Layla me observó fijamente, en silencio. Tú, tras un momento de duda, murmuró, necesito darme una ducha. Subió las escaleras apresuradamente. Al verla alejarse, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Los recuerdos del pasado me golpearon con fuerza. Layla y yo fuimos compañeras de universidad. Su belleza atraía a muchos hombres, pero terminó eligiendo a Carter por su dinero. Poco después del matrimonio, Carter lo perdió todo en un negocio fallido. El amor se volvió odio. Su vida de pareja se tornó en peleas constantes y humillaciones públicas en redes sociales. Al principio, Layla y yo apenas nos tratábamos. Pero cuando me casé con Matthew, comenzó a buscarme con insistencia, seducida por el dinero y el estatus. Fingió cercanía y empezó a llamarme amiga. Cuando Carter comenzó a maltratarla, aparecía a mi puerta llorando, incluso a medianoche. Por compasión, le permití quedarse. Pero una vez dentro, su comportamiento cambió por completo. Se paseaba con ropa sugestiva cuando Matthew estaba en casa, se victimizaba constantemente e incluso una vez entró al estudio de Matthew tarde en la noche, diciendo que se había confundido de habitación. Matthew percibió el peligro al instante. Comenzó a salir de viaje para evitarla, manteniéndose lejos por semanas. Lo que jamás imaginé fue el anuncio repentino de que estaba embarazada. Antes de poder confrontarla, Carter irrumpió, le fracturó la pierna a Matthew y nos llevó ante la justicia. En el tribunal, Layla ofreció una actuación perfecta, acusando a Matthew de aprovecharse de ella mientras vivía con nosotros. Afirmó que yo no la protegí, sino que lo ayudé. Aunque lo negamos, presentó una prueba de ADN que confirmaba a Matthew como el padre. Frente a las cámaras, con lágrimas en los ojos, dijo, pensé que Naomi era mi amiga. Jamás creí que me traicionaría así, y Matthew es un monstruo. Sus palabras destruyeron nuestra vida. El mundo nos odió. Layla presentó cargos criminales. Ambos fuimos arrestados y obligados a pagarle una suma millonaria. Morimos en prisión, sin dinero ni reputación. Mientras tanto, Layla abortó y vivió en paz con Carter. Recordar todo eso hacía que la sangre me hirviera. Esta vez, no lo permitiría. Me aseguraría de que todos supieran quién era realmente Layla. Al día siguiente, instalé cámaras ocultas. Cuando Matthew se fue, inventé una excusa para salir. Desde una cafetería, revisé mi celular. Layla había entrado en mi dormitorio, vestida con mis pijamas y rociándose mi perfume. Se burló diciendo, ¿cómo puede un hombre tan rico amar a alguien tan simple como Naomi? Mi cuerpo es mucho mejor. Sacó mi bolso Hermès y se lo colgó con aire vanidoso. Entonces Carter la llamó. Ella respondió molesta. ¿Qué quieres? ¿Ya pasó algo? ¿Matthew te tocó anoche? Preguntó Carter ansioso. Layla bufó. No, es un tonto. Intenté seducirlo, pero nada. Tal vez es gay. Carter se impacientó. Siempre fuiste buena seduciendo hombres. ¿Por qué ahora fallas? Layla lo insultó. Si no tuvieras deudas y cobradores amenazándote, ¿crees que haría esto? Además, él se niega. ¿Qué puedo hacer? Carter respondió, si no te acuestas con él, no puedes quedar embarazada. Entonces Layla exclamó con emoción, hoy en día la tecnología es increíble. Si consigo su preservativo, puedo embarazarme de él. Bajó la voz y empezó a tramar su plan. Aunque el audio no era claro, entendí lo que planeaban. Esa noche, al volver a casa, vi a Matthew salir del cuarto apresuradamente, seguido de una Layla despeinada. Al verme, Matthew me abrazó de inmediato, nervioso. Naomi, no malinterpretes. Dijo que su ropa estaba dañada y me pidió ayuda. Iba a negarme y comenzó a desvestirse. Temiendo que Matthew dijera algo comprometedor, lo interrumpí. Matthew, ¿cómo voy a malinterpretarte? Tomé su brazo y miré a Layla. ¿Estás bien? Voy al cuarto de huéspedes. Layla se tapó la boca y huyó. Ya conocía ese gesto. Lo hacía cuando encendía el teléfono para fingir que Matthew la había atacado. Gracias a ese vídeo, fuimos condenados sin defensa. Esta vez, quiero ver qué clase de pruebas puede fabricar, bajo vigilancia. A la mañana siguiente, Layla bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Llevaba una bata mía,
una de las de seda que Matthew me regaló en nuestro aniversario, y parecía disfrutar demasiado del desayuno que yo misma le había preparado. Me miró con una sonrisa fingida, de esas que solo muestran los dientes pero no el alma. «Dormí tan bien anoche, Naomi. Tu cama de huéspedes es más cómoda que la mía», dijo, mientras untaba mantequilla en una tostada. No dije nada. No quería iniciar una discusión tan temprano, pero mi sangre hervía por dentro. Recordaba claramente cada segundo del día anterior, lo que había dicho, lo que había hecho y lo que había grabado. Sabía que estaba actuando, fingiendo vulnerabilidad y ternura solo para mantener su disfraz frente a mí. Pero yo ya no era la misma Naomi ingenua de antes. Ya no creía en las lágrimas de cocodrilo ni en los suspiros estratégicamente colocados. Sabía lo que ella quería. Y esta vez, yo tenía ventaja. La dejé terminar su desayuno en silencio. Matthew se había ido temprano a la oficina, así que estábamos solas. «Tengo que salir un rato», le dije, fingiendo naturalidad. «Puedes quedarte aquí mientras tanto. Pero por favor, no entres a nuestra habitación, ¿de acuerdo?» Layla se ofendió visiblemente. «¿Por qué me dices eso? ¿Acaso crees que voy a robarte algo?» Yo solo sonreí. «No, para nada. Pero prefiero que respetes nuestro espacio personal. Es todo». Ella fingió reír como si no le importara, pero sabía que sus planes comenzaban a tambalearse. Salí de casa y me senté en el auto, estacionado en la calle. Desde ahí, conecté mi celular al sistema de vigilancia. Layla no tardó ni 5 minutos en ignorar mi advertencia. Entró a mi habitación, abrió mi cajón de ropa interior y comenzó a examinarla como si fuera una tienda de lujo. Se probó uno de mis perfumes frente al espejo, luego tomó mi cepillo de maquillaje y comenzó a retocarse. Pero lo que más me hizo fruncir el ceño fue cuando se acercó al buró de Matthew y lo abrió. Sacó su billetera, la revisó, y luego sacó un pequeño frasco que contenía colirios para los ojos. «Debe tener los ojos irritados por verme tan atractiva», murmuró para sí misma. Luego, sacó de su bolso una pequeña bolsa plástica con cierre. No supe qué contenía, pero lo guardó entre los cajones de Matthew como si fuera algo que él le hubiese dado. Cerró el buró y volvió a salir de la habitación. Respiré hondo. Sabía que eso era solo el comienzo. Por la tarde, cuando regresé, Layla fingía estar viendo una película en el sofá. «Te preparé café», dijo dulcemente. «No sabía cuánto tardarías, así que lo mantuve caliente». Agradecí con cortesía y me senté a su lado. Observé el café. Sabía que si lo tomaba, no sería porque confiara en ella, sino para que ella pensara que aún la consideraba una amiga. Lo tomé y di un sorbo. Estaba amargo. Igual que su presencia. «¿Te ha llamado Carter últimamente?», pregunté de pronto. Ella se tensó apenas por un segundo. «No, quiero decir, sí, pero no le contesté». Fingí sorpresa. «Ah, ¿sí?». Pensé que se habían distanciado por completo. Layla cambió de tema con torpeza. «Naomi, ¿recuerdas cuando estábamos en la universidad y dijimos que nunca permitiríamos que un hombre nos separara?» Reí. «Sí, pero también dijimos que jamás permitiríamos que una amiga nos traicionara». Sus ojos se encendieron con incomodidad. «¿Crees que te traicioné?» «No lo sé, Layla. Eso depende de ti». Ella se levantó, claramente molesta. «Estoy tratando de empezar de nuevo, Naomi. Tú no sabes lo que es estar con alguien como Carter». «Tal vez no, pero sí sé lo que es abrirle la puerta de tu casa a alguien que no lo merece». Layla me miró como si hubiera recibido una bofetada. Se retiró a su habitación sin decir palabra. Cuando Matthew llegó esa noche, notó de inmediato la tensión. «¿Todo bien?», preguntó mientras se quitaba el saco. «Sí», respondí con una sonrisa calmada. «Todo bajo control». En realidad, nada estaba bajo control. Pero eso era lo que Layla pensaba. Y mientras creyera que yo seguía siendo la misma Naomi sumisa de antes, su plan seguiría adelante, y yo seguiría grabándolo todo. Al día siguiente, decidí tomar la iniciativa. Fingí que iba al supermercado y dejé una nota a Layla avisándole. Pero en realidad, estaba en una habitación del segundo piso, con el sistema de vigilancia conectado en directo al teléfono. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Layla salió de su cuarto, entró a la cocina y volvió a mirar hacia la puerta. Al notar que nadie estaba, caminó directo al dormitorio matrimonial. Abrió el cajón de Matthew nuevamente. Sacó algo pequeño, un envoltorio usado,
cuidadosamente doblado en un pañuelo. Lo miró, sonrió y lo metió en una bolsa con cierre. «Esta vez sí va a funcionar, Carter. Te lo prometo», susurró. Luego, sacó su celular y marcó. La llamada se conectó y escuché su voz con claridad. «Ya lo tengo. Sí. Hoy por la noche lo llevo. ¿Dónde nos encontramos?» Hice una captura de pantalla de ese momento. Tenía todo lo que necesitaba. En ese instante, lo supe, Layla estaba ejecutando su plan. Igual que en la vida anterior, pensaba fabricar evidencia para destruirnos. Pero esta vez, la que estaba lista era yo. Y no permitiría que nos hundiera de nuevo. No lo permitiría. Esa noche fingí estar exhausta y me fui a dormir temprano. Me encerré en la habitación con la puerta ligeramente entreabierta, dejando que la penumbra cubriera todo mientras el monitor del celular seguía reproduciendo en vivo lo que pasaba en la sala. Matthew aún no había llegado, así que Layla estaba sola. La escuché caminar por la casa, nerviosa, como si esperara algo. En un momento se detuvo frente al espejo de la entrada y comenzó a arreglarse el cabello con una esmerada delicadeza. Sacó un pequeño labial de su bolso y se retocó los labios. Luego miró su reflejo con una expresión que me heló el alma. No era tristeza, ni temor, ni siquiera ansiedad. Era cálculo. Era estrategia pura. Bajó al sótano, volvió con una bolsa en la mano y se quedó cerca de la puerta, como si estuviera esperando que alguien tocara. Pero nadie llegó. Supuse que Carter no se arriesgaría a venir a la casa, y si Layla salía, yo también la seguiría. Pero no lo hizo. En cambio, minutos después, la puerta se abrió sola. Era Matthew. Entró cansado, como de costumbre. Llevaba una bolsa del mercado y una expresión agobiada por el trabajo. «Layla, ¿Naomi está dormida?», preguntó al verla. Ella asintió con una expresión dulce. «Sí, se acostó temprano. Dijo que estaba muy cansada». Matthew dejó las bolsas sobre la mesa sin mirarla mucho. «¿Quieres que te prepare algo?». Ella negó con la cabeza. «Solo quiero agradecerte por ser tan amable conmigo, especialmente después de todo lo que he vivido con Carter». Matthew respondió con un murmullo distraído. Comenzó a sacar las cosas de la bolsa. En ese momento, Layla se acercó por detrás. Lo observé con el corazón acelerado. Ella estiró la mano y fingió tropezar, cayendo sobre él. Matthew la sostuvo con reflejos rápidos, pero se apartó de inmediato. «Ten más cuidado», le dijo sin enojo, pero con frialdad. Ella rió forzadamente. «Lo siento, es que me sentí mareada». Luego se tocó la frente con dramatismo. «Quizás tengo fiebre. ¿Quieres que llame a Naomi?». «No, no, no. No quiero molestarla». Silencio. Un silencio denso. Ella dio un paso más, ahora más cerca. «Matthew, a veces siento que contigo puedo hablar. Eres un hombre bueno, noble». «Gracias», respondió él con incomodidad, sin mirarla. Ella lo tomó del brazo. «Cualquier mujer querría un esposo como tú. Naomi tiene suerte». Él se soltó suavemente. «Voy a llevar estas cosas a la cocina». Se alejó, y Layla quedó sola de nuevo, mordiéndose el labio, frustrada. Entonces sacó su celular. «No funcionó», dijo en voz baja. «No, no se deja. No sé qué más hacer». Guardó el teléfono y subió las escaleras. Yo apagué la pantalla del celular, respirando profundamente. Matthew seguía siendo íntegro. Todavía. Pero no podía confiarme. En mi vida anterior, también se había resistido, hasta que una noche ella puso algo en su bebida. No podía permitir que eso pasara otra vez. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el desayuno. Layla bajó tarde, con los ojos hinchados. Fingió haberse desvelado. Matthew ya se había ido. Nos sentamos a desayunar juntas. «¿Dormiste bien?», pregunté. «No mucho». «Tu casa es muy cómoda, pero extrañar la libertad». «¿La libertad?», repetí, fingiendo interés. «Sí. Quiero decir, cuando no tienes que fingir nada. Cuando puedes ser tú misma». Interesante concepto. Ella me miró con desconfianza, como si sintiera que yo ya no era tan fácil de manipular. Terminamos el desayuno en silencio. Entonces decidí avanzar un paso más. «Layla», estuve pensando. Tal vez deberías ir a hablar con Carter. Aclarar las cosas.
Tal vez solo necesita escuchar tu versión. Ella se tensó. ¿Por qué dices eso? Porque me parece que necesitas cerrar ese capítulo. Y no puedes hacerlo si estás aquí, en medio de nuestras vidas. Ni tú ni nosotros estamos cómodos. Ella bajó la mirada. Naomi, ¿me estás echando? Te estoy aconsejando. Pero si prefieres llamarlo así, me levanté y me fui sin mirarla. El resto del día fue tenso. Yo me encerré a trabajar. Layla no salió de su habitación. Pero cuando Matthew llegó por la noche, la situación estalló. Layla bajó corriendo y lo abrazó sin previo aviso. Matthew, gritó entre sollozos. Naomi quiere echarme. Dice que estorbo. Matthew, atónito, la apartó con suavidad. Layla, tranquila, ¿qué pasó? Bajé las escaleras lentamente, controlando mi expresión. No he dicho eso, Matthew. Solo sugerí que tal vez debería cerrar su ciclo con Carter. Está claro que no está bien. ¿Qué le dijiste exactamente?, preguntó Matthew, claramente molesto por el drama inesperado. Le dije que no es saludable que siga aquí si no se siente a gusto. Y que nosotros tampoco estamos tranquilos con tanto conflicto. Layla se tapó la cara y sollozó más fuerte. Naomi me odia. Siempre me ha tenido envidia. Matthew me miró. Naomi, ¿envidia? Interrumpí con calma. ¿De qué, Layla? Ella se quedó muda. ¿Del hombre que elegiste y que terminó golpeándote? ¿O del plan que estás armando para quedarte con el mío? Matthew frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Layla no está aquí por ayuda, sino por estrategia. Caminé hacia el comedor y puse mi celular sobre la mesa. ¿Y puedo probarlo? Matthew me miró, sorprendido. ¿Qué es eso? Vigilancia. Por seguridad. Y porque ya viví esta historia una vez. Layla se puso pálida. No tienes derecho a grabarme sin mi permiso. Tampoco tú tienes derecho a invadir mi hogar y manipular a mi esposo. Me miró como si fuera una loca. Matthew no entendía nada. ¿Estás diciendo que la grabaste? Todo. Todo. Quiero verlo. Y lo verás. Layla retrocedió lentamente, luego subió las escaleras sin decir una palabra. Matthew se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de duda y desconcierto. Naomi, ¿qué está pasando? La verdad. Y estás a punto de conocerla. Esa noche no dormimos. Mientras Layla permanecía encerrada en su habitación, Matthew y yo repasamos parte del material. No todo, aún no. No quería que él se quebrara de golpe. Pero suficiente como para que empezara a abrir los ojos. Y por primera vez desde que esta pesadilla volvió a comenzar, sentí que el poder estaba de mi lado. La mañana siguiente comenzó en un silencio espeso, de esos que anuncian que algo grande se avecina. Matthew se había quedado en casa, supuestamente porque tenía reuniones virtuales, pero yo sabía que no quería dejarme sola con Layla. Bajé las escaleras y lo encontré revisando el sistema de vigilancia desde su laptop. La imagen congelada en la pantalla mostraba a Layla en el dormitorio con mi bolso, probándose ropa frente al espejo. Cuando sintió mi presencia, Matthew cerró la computadora. Me miró con una mezcla de vergüenza y temor. No sabía nada de esto, Naomi. Lo sé, respondí con calma. Pero ahora lo sabes. No lo culpaba. En la vida anterior tampoco lo supo hasta que fue demasiado tarde. Pero esta vez no íbamos a cometer los mismos errores. No íbamos a caer en la misma trampa. Layla no bajó a desayunar. La escuchamos moverse en su cuarto, hablar por teléfono, abrir y cerrar cajones. En mi mente se dibujaba la misma escena una y otra vez. La noche en que ella saldría corriendo llorando, fingiendo estar embarazada, acusando a Matthew frente a los medios y destruyendo nuestras vidas. Tenía que detenerla antes. Hoy se va, le dije a Matthew. ¿Y qué? No puede quedarse más aquí. Anoche lo viste con tus propios ojos. No es una invitada. Es una amenaza. No dijo nada. Solo asintió lentamente. Entonces subí las escaleras y toqué la puerta de la habitación de huéspedes. Layla, necesito hablar contigo. Abrió después de unos segundos. Llevaba puesto uno de mis suéteres, y sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado. Pero ya no me conmovía. ¿Qué pasa?, preguntó con voz áspera. Es hora de que te vayas. ¿Y qué? ¿Ahora? Sí. Hoy. Este no es tu hogar, Layla.
Y tú lo sabes. Su rostro se transformó de confusión a furia en un parpadeo. No tienes derecho a echarme. Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hiciste por mí, Layla? ¿Robar mi ropa? ¿Meterte en mi habitación? ¿Intentar seducir a mi esposo? Se quedó en silencio. Sus manos temblaban. Tienes hasta el mediodía para salir. No me obligues a tomar otras medidas. Cerré la puerta y bajé. Matthew me esperaba en la sala. No hizo preguntas. Simplemente se acercó y me abrazó. Lo siento, Naomi. No supe ver lo que estaba pasando. Ya no importa. Lo que importa es que estás aquí. Conmigo. Y que estamos juntos en esto. A las 11:30, Layla bajó con una maleta. No dijo una palabra. Ni una mirada. Pasó frente a nosotros como una sombra y se dirigió a la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo. Esto no termina aquí, dijo sin volverse. No, respondí. Esto apenas comienza. Salió y cerró la puerta con fuerza. El silencio que siguió fue extraño. No era paz. Era expectativa. Porque yo sabía, con una certeza tan dolorosa como la que da la experiencia, que esto no había terminado. Solo se estaba transformando. Esa misma tarde, llegó una notificación judicial. Una denuncia. Layla nos acusaba de agresión emocional, difamación y violencia psicológica. Aseguraba que la habíamos echado sin motivo, luego de que Matthew la dejara embarazada y yo no quisiera aceptarlo. Cuando vi los documentos, no me sorprendí. Era exactamente el mismo guión que había seguido en la vida anterior. Solo que esta vez, yo tenía pruebas. Pero eso no significaba que la pesadilla no acababa de comenzar. Llevé todo el material al abogado. Él lo revisó en silencio, tomando notas. Hay bastante aquí, dijo finalmente. Pero también hay una amenaza latente. Si ella decide ir más allá, puede fabricar pruebas. Ya lo hizo una vez, ¿no? Sí, respondí. Y lo volverá a hacer. ¿Qué planeas? Lo miré con decisión. No voy a esperarla. Voy a enfrentarla de frente. Esa noche, publiqué un vídeo privado en la nube, con fecha verificada, donde explicaba toda la historia. Desde su llegada, sus movimientos sospechosos, sus grabaciones ocultas, y cómo había intentado provocar a Matthew. Incluí capturas de pantalla, clips seleccionados y una narración clara. No lo hice público. Solo lo dejé listo. Por si algo me pasaba. Matthew no sabía que lo había hecho. No quería preocuparlo más. Pero necesitaba estar un paso adelante. Al día siguiente, nos citaron en comisaría para dar nuestra versión. Layla llegó con una barriga postiza y un médico de dudosa reputación que afirmaba haberle hecho un test positivo de embarazo. Cuando nos miró en la sala de espera, su sonrisa fue triunfante. Matthew, Naomi, saludó con hipocresía. Qué bueno verlos. Matthew le sostuvo la mirada con frialdad. No respondió. Yo sí. Layla, cada palabra que digas hoy será grabada. Y sabes muy bien lo que eso significa. Su sonrisa se apagó un poco. No tengo nada que ocultar. Perfecto. Entonces no tendrás problemas con lo que voy a mostrar. Entramos juntos. Durante la declaración, Layla lloró, tembló, hizo pausas dramáticas. Dijo que Matthew la había forzado, que yo lo había encubierto, que ahora estaba embarazada y que queríamos hacerla desaparecer. El oficial a cargo la escuchó con atención. Luego fue nuestro turno. Saqué mi celular, conecté la memoria y comencé a reproducir los fragmentos grabados. La expresión de Layla cambió en segundos. Su voz se quebró. Trató de interrumpirme, de gritar que era ilegal, que era montaje, pero ya era tarde. El oficial pidió silencio. «¿Tiene algo más que declarar, señorita Parker?» Layla tartamudeó. Yo estaba asustada. No sabía qué hacer. Entonces, ¿mintió? Yo, no. Solo, estaba confundida. El oficial tomó nota. Queda asentado. Continuaremos con la investigación y verificaremos la autenticidad del material. Cuando salimos, Layla me miró con odio puro. ¿Te arrepentirás de esto, Naomi? ¿Igual que en la vida anterior? No lo creo. Esta vez, me aseguré de tener todo bajo control. Caminé junto a Matthew, más segura que nunca. Porque por primera vez, ella estaba jugando en mi terreno. Y en mi terreno, nadie más me destruye.
Los días siguientes fueron un campo minado. Aunque ya no vivía bajo nuestro techo, Layla seguía presente en cada rincón, como una sombra persistente. La policía seguía analizando las pruebas, pero ella no se detenía. Subía publicaciones a redes sociales donde se mostraba como una víctima desamparada, con frases como "la justicia tarda, pero llega y mi bebé no crecerá sin luchar por lo que merece". En cada imagen, simulaba estar embarazada, con una mano en el vientre y la otra cubriendo su rostro supuestamente dolido. Miles de personas comenzaron a seguirla. Algunos comentaban con apoyo ciego, otros con odio hacia nosotros. El juicio público se estaba formando, como en mi vida pasada, pero esta vez no me temblaban las manos. Había aprendido que la verdad no siempre basta, pero la estrategia es el arma que inclina la balanza. Una tarde, mientras revisaba la cuenta bancaria con Matthew, noté una transacción extraña. Alguien había intentado acceder a nuestra cuenta conjunta, usando credenciales falsas. Llamamos al banco de inmediato y congelamos todos los movimientos. El gerente nos dijo que habían intentado enviar una solicitud de transferencia por $50,000 a nombre de una tal L. Parker. Me reí. No podía creer que fuera tan descarada. Matthew estaba furioso. No por el dinero, sino porque le dolía que alguien a quien una vez consideramos amiga, intentara destruirnos de forma tan baja. Esto no es solo venganza, me dijo esa noche mientras cenábamos. Es obsesión. Y no sé hasta dónde va a llegar. Yo sí, respondí. Por eso estoy dispuesta a llegar más lejos. Esa misma noche contacté a una vieja conocida de la universidad, Clara, que ahora trabajaba como periodista independiente. Le propuse hacer una investigación encubierta sobre el uso de falsas denuncias como estrategia de estafa emocional y económica. Clara aceptó con entusiasmo. Tenía experiencia desenmascarando influencers fraudulentos y esta historia tenía todos los ingredientes. En paralelo, mandé a analizar el supuesto test de embarazo que Layla había presentado. El médico que lo firmó tenía múltiples denuncias por falsificación de certificados médicos y estaba siendo investigado por el Colegio de Médicos. Clara lo rastreó y logró entrevistarlo con cámara oculta. En el vídeo, el médico admitía haber hecho ese documento por dinero. Ella me dijo que era parte de un plan para escapar de una pareja abusiva. Me pidió que no hiciera preguntas y me pagó bien. Yo solo firmé. Cuando vi ese material, supe que era el golpe perfecto. Tenía que esperar el momento exacto para usarlo. Y ese momento llegó antes de lo esperado. Una tarde de viernes, recibí una citación judicial. Layla había presentado una demanda civil contra nosotros, alegando daño emocional irreversible, pérdida de oportunidades laborales y una supuesta amenaza directa de parte mía. Me acusaba de haberla intimidado para que se fuera de la casa y de haber difundido imágenes suyas privadas sin su consentimiento. El juicio estaba programado para dentro de 2 semanas. Me reuní con el abogado. Le mostré todo lo que teníamos. Las grabaciones, los vídeos del médico, la entrevista encubierta, los intentos de robo bancario. Él lo revisó todo y al final me miró con una sonrisa cansada. Naomi, esto es suficiente para hundirla. ¿Pero qué? Si lo hacemos público, ella va a quedar destruida. Sin credibilidad, sin respaldo, sin nada. ¿Estás lista para eso? ¿Ella estaba lista cuando me destruyó a mí? No necesito venganza. Necesito justicia. Entonces prepárate. Porque esto va a ser brutal. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Clara publicó el reportaje en su portal digital, usando nombres falsos pero con todos los detalles fácilmente reconocibles para quienes conocían la historia. El artículo se volvió viral. En cuestión de días, comenzaron a surgir otras mujeres y hombres diciendo que Layla también les había mentido, manipulado o estafado emocionalmente. Algunas la reconocían de la universidad, otras de su entorno profesional. Historias diferentes, pero con el mismo patrón: víctima fingida, seducción estratégica, caos económico y desaparición o denuncia. Layla intentó defenderse en redes, pero no funcionó. El juicio llegó. Entramos a la sala como si fuéramos soldados entrando al campo de batalla. Layla estaba allí, con su falso vientre, sus ojos maquillados como si no hubiera dormido en días, y su abogado, un joven ambicioso que claramente no sabía con quién estaba tratando. El juez pidió las pruebas. Layla presentó su testimonio con lágrimas, fotos manipuladas, mensajes editados. Matthew y yo nos mantuvimos serenos. Cuando fue nuestro turno, el abogado presentó los vídeos, las grabaciones, la entrevista del médico, la transferencia bancaria frustrada.
El juez frunció el ceño. Layla comenzó a gritar, diciendo que era mentira, que la estaban persiguiendo, que todo era una trampa. Pero su máscara ya estaba rota. El juez ordenó una investigación inmediata sobre falsificación de documentos, fraude y tentativa de estafa. La demanda contra nosotros fue desestimada en el acto. Cuando salimos del tribunal, no celebramos. No hubo alegría. Solo alivio. Pero sabíamos que aún no habíamos terminado. Layla había perdido esta batalla, pero el daño que podía causar con sus mentiras seguía latente. Esa noche, al llegar a casa, Matthew me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte. Gracias por creerme. Me miró a los ojos. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Sí. Pero solo si uno no comete los mismos errores. Porque esta vez, no me dejé engañar. Esta vez, no fui la víctima. Y esta vez, no se saldría con la suya. El eco del martillo del juez aún retumbaba en mi memoria cuando regresamos a casa esa tarde. Aunque habíamos ganado la batalla en los tribunales, sabía que el verdadero conflicto no había terminado. Layla no era del tipo que aceptaba una derrota en silencio. La conocía demasiado bien. Por eso, cuando vi que uno de mis vídeos más antiguos en redes sociales comenzaba a recibir comentarios agresivos e inusuales, lo supe de inmediato. Layla había activado a sus seguidores. Gente que no conocía, que ni siquiera entendía la historia completa, empezó a llamarme farsante, manipuladora, hipócrita. Algunos incluso amenazaban con cancelarme públicamente por supuestas mentiras que, según ellos, yo había ocultado. Lo más alarmante fue que muchos de los comentarios se referían a situaciones que solo alguien muy cercano a mí podría conocer. Frases exactas que yo había dicho en privado. Detalles que jamás mencioné en público. Eso significaba una cosa: Layla había grabado nuestras conversaciones personales durante su estadía en mi casa, y ahora las estaba filtrando, sacándolas de contexto para distorsionar la percepción pública. Matthew estaba furioso, más de lo que yo lo había visto en mucho tiempo. No puede ser que después de todo esto siga arruinándote la vida desde lejos. No es solo mi vida, le corregí. Es la tuya también. La nuestra. Y si cree que va a ganar esta guerra, entonces no me conoce tanto como cree. Revisamos todas las carpetas, todos los archivos de respaldo, buscando cualquier conversación que pudiera haber sido captada en nuestras cámaras. Algunas estaban, otras no. Entendimos que en ciertos momentos, ella había usado su propio teléfono para grabarnos. Había entrado al baño con el micrófono activo, había dejado el teléfono en la sala mientras hablábamos, incluso en la cocina, oculto entre los frascos. Su nivel de cálculo y planificación era más profundo de lo que pensábamos. Lo que más me dolía no era que la gente creyera sus mentiras. Era saber que, incluso después de haberla sacado de nuestra casa, ella había encontrado la manera de seguir infiltrada en nuestras vidas. Clara, la periodista, fue la primera en advertirme. Hay cuentas falsas en redes sociales promoviendo hashtags contra ti. Están repitiendo la misma historia pero disfrazada. Una mujer poderosa que oculta un secreto, una esposa que encubre un crimen. Están generando narrativa viral para cambiar la percepción pública. Le agradecí por el aviso y supe que había llegado el momento de actuar diferente. Si ella jugaba con el caos, yo usaría la verdad como un faro. Decidí grabar un vídeo. Uno solo. No para defenderme, sino para contar la historia completa, desde mi perspectiva. Me senté frente a la cámara, sin maquillaje, con el rostro cansado pero honesto. Mi nombre es Naomi Brooks. Y esta es la verdad que nadie quiso escuchar. Hablé durante 23 minutos. Narré la llegada de Layla, la historia en la universidad, su relación con Carter, su falso embarazo, la manipulación, las grabaciones, el juicio, las pruebas, todo. No omití detalles. No adorné nada. Solo la verdad. Cité fechas. Mostré documentos. Compartí capturas. Y al final del vídeo dije lo más importante: no necesito que me crean. Solo necesito que la verdad esté disponible para quien quiera buscarla. Subí el vídeo y lo dejé correr. No pedí likes. No pedí suscripciones. No respondí a los comentarios. Solo esperé. En menos de una hora ya tenía 10.000 visualizaciones. En menos de un día, 100.000. Algunos decían que mentía, otros me agradecían por hablar. Pero el punto no era convencer a todos. Era recuperar mi voz. Layla publicó su propio vídeo como respuesta. Claro. Con la barriga falsa aún en su cuerpo,
Dijo que yo estaba tratando de tapar la verdad con tecnicismos, que el juicio había sido manipulado, que los ricos siempre ganan, que ella era solo una víctima. Pero la gente ya no era la misma. Ahora sabían cosas. Muchos usuarios comenzaron a comentar con argumentos, con evidencia. Compartieron el reportaje de Clara. Mencionaron las otras víctimas que habían hablado. Y por primera vez, Layla se encontró frente a un público que no la creía ciegamente. Algunos la defendieron, sí, pero ya no eran mayoría. Su historia comenzó a desmoronarse. Lo supe cuando vi que desactivó los comentarios en su cuenta. Lo confirmé cuando Clara me escribió y me dijo que su abogado había intentado contactar al medio para negociar la eliminación del reportaje. Y lo entendí por completo cuando una antigua amiga en común, que no veía desde la universidad, me llamó llorando. Naomi, yo también fui víctima de ella. Lo he callado por años. Pero te vi y me animé. Le pedí que contara su historia. Lo hizo. Y no fue la única. En menos de una semana, 5 personas más enviaron mensajes similares. Todas con relatos coherentes, consistentes y dolorosamente parecidos. Todas víctimas de la misma Layla Parker, con distintos rostros, en distintas ciudades, pero con el mismo patrón. Llevé toda esa información a la fiscalía. El fiscal que había cerrado el caso anterior accedió a reabrir la investigación bajo una nueva figura legal, asociación ilícita para fraude emocional y financiero. Era la primera vez que se abría una causa así en nuestro distrito. El proceso sería largo, lo sabía. Pero había esperanza. Matthew me abrazó esa noche, más fuerte que nunca. ¿Sabes por qué esto me duele tanto?, preguntó. ¿Porque confiaste en ella? No. Porque tú confiaste en mí, incluso cuando yo dudé de ti. Y eso es algo que no voy a olvidar jamás. Sonreí. Porque en medio de toda la oscuridad que Layla había intentado imponernos, la verdad se había abierto paso. Y esa verdad, aunque tardía, comenzaba a dar frutos. No habíamos ganado una guerra. Habíamos sembrado justicia. Y aunque aún quedaba camino por recorrer, esta vez no caminaría sola. Esta vez, el mundo empezaba a ver a Layla como yo la vi, cuando ya era demasiado tarde. Solo que ahora, era a tiempo. Mi mamá intentaba mantenerse serena, pero su mirada lo decía todo. Layla seguía lanzando indirectas disfrazadas de risas nerviosas, como si todo fuera parte de una historia divertida para contar después. Pero yo no podía ignorar la tensión. Cada segundo en esa sala era como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Mattos entró con la cara lavada, como si acabara de salir de una pesadilla. Llevaba la camisa arrugada y los ojos rojos. Se detuvo al vernos a todas reunidas y por un instante dudó si entrar o no. Pero fue Layla quien rompió el hielo. Mattos, justo hablábamos de ti. ¿Te conté que tu esposa es una genia con los detalles? Me acordé de esa vez en la cabaña, y ahí volvió a lanzar esa risa envenenada. Él no respondió. Solo me miró. Me miró con esa mezcla de culpa, miedo y súplica que tantas veces había visto en los últimos días. Yo me sentí más fuerte que nunca. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque por fin dejaba de fingir que no sabía. Mamá, ¿podés llevar a Clara al patio un ratito? Le pedí sin quitarle la vista de encima a Layla. Claro, respondió mi madre, tomando la mano de la nena, que intuía que algo pasaba pero no preguntaba. Apenas se fueron, cerré la puerta. Layla se acomodó en el sillón como si fuera su casa. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Vas a hacer una escena, querida?, me dijo, cruzando las piernas y mirando a Mattos con una sonrisa torcida. No, respondí. No voy a hacer ninguna escena. Porque lo único que me queda por decir ya lo descubriste vos solita. ¿Así? ¿Qué se supone que descubrí? Que tu inseguridad te llevó a meterte en un matrimonio ajeno para sentirte deseada. Que necesitabas tanto validarte, que no te importó ni tu amiga ni la familia que estabas destruyendo. Ay, por favor, deja el drama. Si Mattos te amara tanto, no habría venido a buscarme. No me mires así. Él me escribió primero. Sí, intervino Mattos, por fin. Pero eso no significa que todo lo que pasó. ¿Qué no significa qué? Le interrumpí. ¿Qué no significa que se destruyó la confianza que había en esta casa? ¿Qué no significa que estuviste dispuesto a arriesgar todo por una calentura? Layla se levantó. No tengo por qué aguantar esto. Yo vine porque pensé que podíamos hablar como adultas, pero veo que estás en modo víctima. Así que me voy. ¿Vas a salir por la puerta?
Después de todo eso, ¿pensás que podés irte como si nada? No, Layla. No vas a salir hasta que escuches algo. Ella se detuvo. Me miró como si no reconociera quién le hablaba. ¿Qué más querés decirme? Que te vas a arrepentir. No porque te castigue la vida, ni porque yo te haga nada. Te vas a arrepentir porque un día vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que perdiste algo que no era tuyo. Sí, pero que era lo único real que tuviste. Y te aseguro que ese vacío no lo va a llenar Mattos ni nadie. Ni aunque lo hayas atrapado con un preservativo pinchado. Ahí se hizo el silencio. Un silencio denso, lleno de electricidad, como si el aire mismo estuviera esperando que alguien respirara primero. Layla apretó los puños, abrió la puerta sin decir palabra y se fue. Cerró con un portazo. Yo me dejé caer en la silla. Mattos seguía ahí parado, como un niño esperando castigo. Te juro que fue un error, que no pensé que ella fuera capaz de algo así, balbuceó. ¿Un error? ¿Un error es que se te caiga un vaso? Esto fue una traición con planificación incluida. No quise que pasara así. No sabía que había hecho eso con él, con Don. Pensé que había sido solo un encuentro. Nada más. Me reí. Me reí porque era eso o llorar otra vez. Nada más. Qué fácil decirlo, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Que si no fuera por eso, por ese detalle asqueroso de lo que ella hizo, capaz que ni lo sabría. Él se acercó. Quiso tocarme. Me aparté. No. No más. No ahora. Capaz que algún día, cuando me cure las heridas, podamos hablar de lo que sigue. Pero ahora lo único que sigue es que te vayas. Mattos se fue sin discutir. Agarró sus llaves, su mochila, y salió sin mirar atrás. Me quedé sola en la sala, con el eco de todo lo que había pasado aún vibrando en las paredes. No era solo un matrimonio roto. Era la imagen que tenía de mí misma, de mi amiga, de mi hogar. Todo estaba hecho pedazos. Pero algo adentro mío se mantenía firme. Algo que me decía que esa era la primera vez en mucho tiempo que yo elegía por mí. Que me ponía en primer lugar. La siguiente semana fue como vivir en un campo minado. Layla apenas me miraba, y cuando lo hacía, era con una mezcla de dolor, furia y decepción que me rompía por dentro. Mattos intentaba mantener la calma, pero yo sabía que estaba al límite. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando café, escuché pasos firmes acercarse. Era ella. Layla. Se detuvo en la entrada, con los brazos cruzados y la mirada clavada en mí. Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Ya no más rodeos, no más cuentos, no más intentos de justificar lo injustificable. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué manipular algo tan delicado como eso? Su voz era baja pero cortante, como un cuchillo que rasgaba mis defensas. Tragué saliva. El vapor del café parecía empañar el ambiente como si quisiera protegerme de esa mirada inquisitiva. No lo pensé. Fue un impulso estúpido, una mezcla de celos, miedo, no sé. Tenía miedo de que te lo llevaras, de que te enamoraras de él como todos los demás. Me sentí insegura. Layla apretó los puños, y eso justifica alterar algo que podría haber cambiado mi vida. ¿Y si yo no me daba cuenta? ¿Y si terminaba embarazada de un tipo que ni siquiera sabe si quiere ser padre? Jugaste con mi cuerpo, con mi dignidad. Quise tocarla, calmarla, decirle que me odiaba a mí misma desde el segundo en que lo hice, pero no me dejó acercarme. No me toques. No ahora. No sabes lo que es esto para mí. Me quedé callada. El silencio pesó como una condena. ¿Mattos sabe? Preguntó de pronto, mirándome fijo. No, no aún. Me rogó que no te dijera, que tal vez fue solo un accidente, que tal vez tú habías malinterpretado las cosas. Pero cuando vi la caja con el envoltorio dañado, no pude más. Layla cerró los ojos con fuerza, como si intentara detener un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. No sé si algún día podré perdonarte. Lo que hiciste no fue solo una traición de amiga. Fue un abuso de confianza, de intimidad. Es como si me hubieras quitado el control sobre mi cuerpo. Como si no importara lo que yo quería. Sí importa. Siempre importó. Por eso me duele tanto. Porque te fallé a ti, y me fallé a mí misma. Layla no respondió. Se dio la vuelta y se marchó. Esa noche no volvió a casa. Cuando Mattos llegó, me miró con desesperación. ¿Dónde está Layla? Y no lo sé. Se fue. Después de que hablamos, ¿qué le dijiste? No podía seguir mintiendo. No después de todo, le confesé la verdad. Todo. Él se llevó las manos al rostro, como si intentara contener un grito. Dios mío, esto nos va a destruir. ¿Nos?
Me sorprendió que lo dijera así. Como si aún existiera un nos en medio de tanta ruina, no lo sé, Matos. Pero lo que sí sé es que nada será igual. Layla no regresó esa noche. Ni al día siguiente. Pasaron 3 días. En cada uno de ellos, su ausencia se sentía como un vacío imposible de llenar. En el trabajo me era imposible concentrarme. En casa, el silencio era ensordecedor. Hasta que el 4.º día, llegó una notificación a mi celular. Era un correo de Layla, solo decía, lo pensé. Quiero que nos veamos. A solas. Sin Matos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era una señal de reconciliación? ¿Una última confrontación? Le respondí de inmediato. Acordamos vernos en un café discreto, al final de la ciudad. Fui la primera en llegar. Me senté, pedí un té y esperé. Al verla entrar, el mundo pareció detenerse. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, con una expresión grave pero serena. Se sentó frente a mí y dejó su bolso sobre la mesa. Me miró largo rato sin decir nada. No vengo a gritarte ni a hacer una escena, dijo por fin. Solo necesito entender algo. ¿Qué? Quise decir, pero no me atreví a interrumpirla. ¿Cómo justificas el daño que hiciste? Quiero que me expliques cómo puede una persona mirar a los ojos de su amiga, y aún así, hacer lo que tú hiciste. Me quedé sin palabras. La culpa me aplastaba, y no tengo justificación. Solo tengo vergüenza. Y miedo. Y mucho arrepentimiento. Bajó la mirada por un segundo. Luego sacó de su bolso un pequeño sobre. Lo deslizó hacia mí. Y lo encontré en tu baño. No me preguntes por qué miré ahí. Tal vez buscaba respuestas. O tal vez solo quería una prueba. Lo abrí con manos temblorosas. Era una prueba de embarazo. Negativa. Sentí un suspiro involuntario. Layla asintió, no estoy embarazada. Pero eso no cambia lo que pasó. ¿Y entonces por qué me lo muestra? Pensé, quería que supieras que no hay consecuencias visibles. Pero las emocionales, esas son profundas. A partir de ahora, cada vez que confíe en alguien, tendré que preguntarme si esa confianza será traicionada. Se levantó. Me dejó sola en la mesa. Y con ese sobre, ese test como recordatorio de lo que hice, sentí que acababa de perder algo irrecuperable. Nunca más volví a ver a Matos con los mismos ojos. Lo que antes era admiración y respeto, se transformó en desconfianza e incertidumbre. Dormía con la sensación de tener a un extraño al lado. Incluso su respiración me sonaba ajena. Y cada vez que él intentaba acercarse, yo sentía una barrera invisible entre nosotros. A veces, me miraba con ternura, como si aún no entendiera la magnitud del daño que había causado. Pero otras veces, cuando yo lo rechazaba con un giro del cuerpo o cuando mis palabras eran frías, su expresión se tornaba sombría. Como si sintiera que lo estaba castigando sin darle una oportunidad para redimirse. Pero yo ya no quería redención. No buscaba justicia, ni venganza, ni siquiera una explicación más. Quería paz. Quería volver a mi vida de antes, a mis pensamientos tranquilos, a mi corazón estable. Pero eso ya no existía. Un día, mientras lavaba los platos, lo escuché hablar por teléfono desde el comedor. Mencionó el nombre de Layla. Su voz era baja, casi un susurro, pero no lo suficiente como para evitar que mis oídos captaran cada sílaba. No, no la he dejado. Todavía no. Dijo. Mi cuerpo se congeló. El plato resbaló de mis manos y cayó al agua con un sonido sordo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho desde adentro. A los segundos, Matos apareció en la cocina, visiblemente nervioso. No era lo que parece, balbuceó. Solo estoy cerrando todo. Necesitaba hablar con ella por el dinero del abogado. Me limpié las manos, lo miré y le respondí con una calma que ni yo reconocí. No tenés que darme explicaciones. La decisión ya está tomada. Desde ese momento, la convivencia se convirtió en un campo minado. Éramos dos desconocidos compartiendo un techo, evitando cruzar miradas, manteniendo las distancias. Y Layla, aunque no volvimos a hablar, era una presencia constante en mi mente. Su traición era más punzante que la de él. Porque entre amigas no hay lugar para esa clase de juego sucio. Una mañana, mientras preparaba café, llegó una carta certificada. Era de la clínica de fertilidad. Me decían que los análisis recientes mostraban alteraciones en los datos registrados previamente. Que necesitaban que acudiera a una cita para revisar la información genética en el banco de esperma. Me temblaron las manos.
Recordé todo lo que Laila había dicho. Lo del condón cambiado. Lo del control que ella decía tener sobre la situación. Y por primera vez consideré que tal vez lo había hecho de verdad. No solo había seducido a mi esposo. Tal vez había manipulado incluso el procedimiento clínico. Me presenté en la clínica al día siguiente. Me hicieron repetir pruebas, comparar registros. Los resultados tardaron una semana. Cuando llamaron para que fuera a recibirlos, ya sabía que algo no estaba bien. Y no me equivoqué. Lamentamos informarle que los registros indican una alteración en la muestra usada, dijo la doctora, con una voz profesional pero compasiva. No se corresponde con los datos que ustedes firmaron. No era la de su esposo. Sentí como si el aire me abandonara. No podía hablar. No podía llorar. No podía gritar. Solo la miré, esperando que dijera que era un error, una equivocación del sistema. Pero no lo dijo. Volví a casa en silencio. Mattos me esperaba en la sala. Al verme entrar, supo que algo estaba mal. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Me senté frente a él. Lo miré largo rato. No por odio, ni por tristeza. Lo miré buscando a ese hombre que alguna vez amé. Pero no lo encontré. La muestra usada en el tratamiento no era tuya. Él palideció. Bajó la vista. Cerró los ojos. Y dijo, lo sabía. Me lo dijo Laila hace unas semanas. Pero no te lo conté. Pensé que tal vez era mentira. Que solo quería arruinarte. Ahí entendí todo. Él no solo me había traicionado. También me había mentido después. Había callado una verdad que me pertenecía. Que nos pertenecía. Y lo peor es que yo lo había presentido, pero me negaba a aceptarlo. Esa noche empacó sus cosas. No le pedí que se fuera, pero tampoco se lo impedí. Al salir, se detuvo en la puerta y me dijo, yo sí te amé. Pero no supe cómo cuidar eso. Lo dejé ir sin responder. Ya no necesitaba palabras. Me quedé sola en esa casa llena de recuerdos. A veces lloraba sin consuelo, otras veces me aferraba a la idea de que todo lo vivido me había fortalecido. Y en medio de ese caos emocional, había algo que me sostenía, mi hijo. Aún no nacía, pero ya era mi ancla. No importaba cómo había sido concebido, ni qué engaños habían rodeado su existencia. Él era mi verdad. Una tarde, caminando por el parque, sentí una patadita suave. Me detuve, puse la mano sobre el vientre y sonreí. Todo va a estar bien, le dije. Te lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa promesa sí podía cumplirla. Porque ya no vivía en la sombra de una mentira. Ahora caminaba hacia adelante. Con heridas, sí. Pero también con una nueva fuerza que no sabía que tenía. Y con un amor que no se quebraría jamás.